Muy buenas a todos, estimados hermanos, estimados compañeros, amigos que me oyen en este día. Sean todos bienvenidos a una edición más de este podcast WP. El día de hoy, quien les habla, les saluda su hermano conocido amigo Jonathan Sepúlveda, trayéndoles el día de hoy, como cada sábado, con la ayuda del Señor, por supuesto, hablarles acerca de un tema que pueda edificar nuestra vida, nuestras almas como cristianos, y no solamente nuestras almas, sino también llenarnos de conocimiento, porque es necesario que como cristianos conozcamos un poco más, no solamente acerca de la Biblia, sino de muchos otros temas. Y el día de hoy me gustaría hablarles acerca de un tema que es importante, un tema que tenemos que conocer y es parte de este tema o de esta temática que traté de exponer hace unas semanas acerca del apóstol Pablo, que él identificaba quién era él se consideraba como un abortivo, él reconocía esta calidad en él, pero que lo que era no lo había recibido de parte de él por su gloria, porque lo merecía, sino por la misericordia de Dios, la gracia de Dios. También hablamos de que hace unas semanas que somos una obra que está en constante construcción, no está paralizada, y parte de ello me gustaría hablar acerca de quiénes somos nosotros. Y me gustaría hacer una breve introducción. Y es de que nosotros, los que vivimos una vida cristiana, me refiero, nos desempeñamos, vamos a la iglesia, conocemos a hermanos de la iglesia, de repente participamos en alguna que otra actividad o en algún evento y nos gusta pertenecer a ello. Bueno, a eventos ahora virtuales más que todo, porque no se pueden salir. Pero nosotros podemos categorizar o catalogar, poner en dos categorías al mismo nivel, no ninguno más arriba del otro, pero podemos categorizar dos grupos de personas que van a la iglesia. Y la primera es los creyentes. Me gustaría hablar rápidamente de ellos, que los creyentes justamente, como viene su palabra, viene de creer, el verbo creer. Un creyente es alguien que cree. ¿Alguien que cree en qué particularmente? Bueno, como nos desarrollamos en un mundo cristiano, cree en Dios, cree en Cristo. Hay muchos tipos de creyentes, creyentes que solamente creen en Dios, creyentes que no creen en el Espíritu Santo. Hay muchas cualidades que uno también tiene que tener cuidado, identificarlos, pero es todo un gran sector de la iglesia de Jesucristo, la iglesia de Dios. Hablo como el cuerpo que el Señor va a venir a recoger, la iglesia completa, su iglesia. Cuando Él venga a recoger a su iglesia, Él no va a buscar una denominación como tal, no va a buscar una organización, un nombre, sino va a buscar a su iglesia, a su novia. Entonces, es por ello que me gustaría hablar de la segunda categoría, que es muy importante, la categoría de los discípulos. Los discípulos, estimados, estimadas, es un grupo. Primero tenemos que definir qué es un discípulo. Si es que no sabemos qué es un discípulo, entonces no podemos poder desarrollar este tema. Y es que el discipulado no es una metodología, no es algo que se hace. No es que yo recibo un discipulado y digo, oh, ya soy un discípulo. No, va mucho más allá. Tiene que ver con una relación personal. Una relación personal ¿con quién? Con el maestro, con nuestro líder, con aquella persona que nos enseña. Y no me refiero a nuestro líder humano, físico, mi líder de jóvenes, mi pastor, mi pastora. No, me refiero sino a nuestro Señor Jesucristo, que Él es el maestro de maestros. Y es que el discípulo es un vocablo en su vocablo primario es un partidario o un imitador de su maestro o líder. Además de eso, estimados, es alguien que fija su mirada en su maestro para aprender de su doctrina y de su estilo de vida. Básicamente es un aprendiz, o sea, uno que constantemente aprende de su maestro, y además es uno que es llamado por el maestro para ser seguidor de él. Y tengamos en cuenta esto. Hay dos características fundamentales que tiene que cumplir un discípulo, que tiene que ser un imitador de su maestro y al mismo tiempo su maestro tiene que haber llamado a este discípulo para que sea un seguidor de él.
Si es un constante lector de la Biblia o ha visto de repente alguna película que hable de la vida de Jesús, bueno, sabrá de que Jesús tenía 12 discípulos, de que estos 12 discípulos eran de la misma provincia de la que venía Jesús, eran paisanos, le diríamos acá, no sé cómo se diría en otra región de América, pero venían del mismo lugar, venían de la misma región, de la misma provincia. Y además, que eran 12, Jesús los llamó. Jesús los llamó a cada uno de ellos. A Pedro le dijo, ahora serás pescador de hombres. Tuvo un trato personal con cada uno de ellos. Y cuando en algún momento alguno quiso como que hacer primero sus cosas, déjame enterrar a mi familia, déjame hacer esto primero, Jesús dejó bien las cosas en claro y era un llamado de Jesús. Y entonces la cosa es así. O respondes al llamado o lo rechazas. Y no hay ninguna otra más. O sea, no hay otra respuesta más allá de eso. Teniendo en cuenta esta definición de un discípulo, es que tenemos que tener varias... podemos desarrollar este tema. ¿Por qué es importante el discípulo? Porque es importante además ser un discípulo y no solamente un creyente. ¿Por qué? Primero, como había comenzado, el discipulado o el discípulo tiene que tener una relación con su maestro. No puede existir un discípulo de Jesucristo, de Dios, de Jesús, que haga las cosas en contra de lo que Él dice. Entonces, por ejemplo, si Jesús nos habla que tenemos que amar a nuestro prójimo, no puede haber un cristiano que dice ser discípulo de Jesucristo, discípulo en el sentido más que todo ya no ministerial, porque no hay discípulos hoy por ministerios llamados por Jesús en carne, sino es un llamado espiritual, es un llamado que Dios nos ha hecho a todos nosotros. Ahora, ¿por qué digo a todos nosotros? Porque dice su palabra que Él le dijo a sus discípulos, id por el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Y además Él les dijo que tenían que hacer discípulos. Por tanto, id, dice Mateo 28 en el versículo 19, dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Este es un llamado en general para todo el mundo. Que aquel que quiera recibir a Jesús como al Maestro se constituye en un discípulo. Y es más, podemos hablar de que se convierte en un hijo de Dios si es que lo recibimos a Dios como nuestro Padre gracias al sacrificio de Jesús. Podemos explayarnos mucho más, pero quiero quedarme en el tema del discípulo. El discípulo tiene que cumplir características, tiene que cumplir responsabilidades, porque si bien es cierto, es muy bonito. Es bonito ser un discípulo de alguien de renombre. Por ejemplo, yo les digo, ¿cuántos aquí que les gusta, no sé, pues saber la tecnología y me van a entender del tema, le gustaría ser discípulo de Elon Musk, uno de los más grandes ahora inventores, el que ha desarrollado el auto que se controla a sí mismo, autónomo? O quien, no sé, pues alguien del fútbol le gustaría ser el discípulo de Messi o de Cristiano Ronaldo, de Ronaldinho. Muchos de repente dirán que sí, que les gustaría. Y tantas cosas así. O de repente, ¿quién le gusta, a que le gusta la cocina? Le gustaría ser discípulo de Gordon Ramsay, un chef inglés de Reino Unido, que es muy de renombre. Entonces, claro, más de uno podrá decir, yo quiero ser discípulo de esa persona. Y tiene sus ventajas, porque el hecho de ser discípulo de estos grandes personajes que se han desarrollado en su área, llaman o los involucran en sus actividades. ¿Por qué digo esto? Porque, por ejemplo, el Maestro de Maestros, nuestro Señor Jesucristo, habla acerca del Evangelio de Juan en el capítulo 2, en el versículo 1, dice, al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea, y estaba allí la madre de Jesús. Y el versículo 2 dice, y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Esto requiere, si bien es cierto, tiene ventajas, tiene beneficios, que donde lo llamen a mi maestro, yo voy a estar ahí. Si lo llaman en lugares altos, yo también voy a poder estar con él. Si lo llaman en lugares también no tan deseados, no tan bonitos, también lo voy a tener que acompañar.
Entonces tiene sus ventajas, pero también tiene sus responsabilidades. Una de esas responsabilidades es ser obediente. Ser obediente. Aquel discípulo que no es obediente, por lo tanto, no está cumpliendo bien con su llamado. Entonces, ¿cómo nosotros podemos identificar a alguien que es un discípulo de Jesús? ¿O cómo nosotros podemos decir, Señor, ¿cómo yo puedo ser tu discípulo? De por sí, estimado hermano, estimada hermana, si usted tiene un llamado, y no me refiero a un llamado de decir ir y predicar el evangelio, de evangelismo, o un llamado al pastorado, o un llamado a ser, no sé, líder de jóvenes, no me refiero a ello. Me refiero desde el momento en que el Señor se apareció a su vida y lo llamó para que camine en su senda, usted tiene que haber sido un creyente para creer en Dios, y va a depender de usted si acepta ese llamado y deja de ser un simple creyente, alguien que va a la iglesia, alguien que se reúne en los cultos, en los servicios virtuales ahora en cuarentena, y salta esa valla de decir y de comodidad. Porque hay que ser muy sinceros, a veces llega a ser un momento bastante cómodo cuando uno simplemente va a la iglesia, se sienta, escucha la palabra del Señor, se saluda con hermanos y se regresa a su casa. Pero es un poco más complicado para aquellos que están adelante, para el pastor, para el jefe de coro, para los que están en el coro mismo, para los que trabajan dentro del ministerio de la iglesia, que es tan grande, hay tantas cosas por hacer que uno ni se imagina. Uno puede ver su propia iglesia y decir, bueno, no veo que hayan tanto. Pero hermanos, hay mucho más allá. Hay iglesias que tienen organizaciones sin fines de lucro que apoyan a los damnificados, a los que necesitan, a los huérfanos. Hay tantas cosas por hacer que no podemos quedarnos como el caballo que tiene cuando va corriendo, solo tiene unos visores que tapan la visión periférica y solamente mira adelante. Tenemos que mirar adelante en lo espiritual, a Jesús, a Jesucristo, hacia el cielo, porque queremos llegar allá. Pero mientras que estemos en este mundo, también tenemos que reflejar la vida de Jesucristo a través de nuestra conducta, a través de nuestra manera de vivir. Los discípulos tenían mandatos que Dios les había dado a ellos, de amar al prójimo como a sí mismo, y amar a Dios sobre todas las cosas. Y es tan fácil amar a Dios en algunas circunstancias, es tan fácil amar a Dios, pero no amar al prójimo. Y es ahí donde Jesucristo nos hace hincapié que tenemos que amar a nuestro prójimo, no solamente a mi familia, porque en algún momento lamentablemente he escuchado la típica frase de solamente con los míos, con los que son de aquí, los que pertenecen a mi círculo, los que son de mi familia. Si viene alguien de afuera, no, ¿qué le voy a ayudar yo? No, que se busque otra persona, otro habrá. O dicen, no, yo soy bueno, pero no tonto. Entonces, hay que tener mucho cuidado en la manera en cómo uno se expresa. Hay que tener mucho cuidado porque Jesús nos ha mandado a amar a nuestros prójimos como a nosotros mismos. También Jesús, la palabra de Dios que Dios le dio a Pablo para Timoteo, en el 2 de Timoteo, en el capítulo 3, versículo 14, dice, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido. Hablamos de Timoteo, que él es, vamos a poder llamarlo como la segunda generación de discípulos. ¿Y a qué me refiero con esto? Porque si bien es cierto, Pablo se consideraba un abortivo, la misma comunidad de los discípulos de Jesús, Pedro, Santiago, ellos reconocieron al final el ministerio de Pablo, lo reconocieron y lo aceptaron como discípulo. Y Pablo, cumpliendo este llamado de Jesús, igual de ir a ser discípulos, porque tenemos que tener algo en cuenta. Si bien es cierto, Pablo no caminó con Jesús, él habla en la palabra de que él hubo un tiempo en que él él no seguía a los discípulos, él no estaba con ellos. Él no compartía en la misma mesa, sino que él fue instruido por el mismo Señor Jesucristo. Es por ello que incluso en Corintios él les habla de la Santa Cena y él dice, les enseño de lo que yo he recibido, de lo que yo he sido enseñado, que la noche que Jesucristo tomó pan,
cenó, tomó pan y tomó vino. Entonces, ¿cómo es que él podía saber si es que él no estuvo con Jesús en la última cena? Porque fue instruido por el mismo Señor. Entonces es por ello que Pablo, haciendo caso también a este mismo mandato de ir y hacer discípulos, él, bueno, tenía un discípulo que él lo consideraba un hijo amado, que es Timoteo, este joven, que en realidad los teólogos hablan de que aproximadamente tendría unos 40 años, este joven Timoteo, y le dice, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido. Es muy importante que nosotros, como personas que vivimos en este camino cristiano, tenemos que tener buenos líderes. Pero ¿qué pasa? Yo sé que en algunas iglesias puede haber que no, los líderes que están por delante, tal vez por las circunstancias, sin ánimo de juzgarlos, sino de repente no están cumpliendo bien con su labor. Últimamente me enteré de una triste noticia de unos famosos pastores de Estados Unidos que hablaban mucho, se consideraban apóstoles, si no me equivoco. Uno que se llamaba Guillermo y la esposa Ana, si no me equivoco. Bueno, ellos ahora último se pidieron el divorcio. Entonces es triste, es lamentable porque no se lo deseamos a nadie. Y ahí es donde nosotros tenemos que tener mucho cuidado. Porque pueden haber líderes una gran iglesia, pueden haber líderes que aparentarían tener muchos frutos. Pero igual tenemos que orar por ellos porque si nosotros tenemos problemas, si nosotros tenemos tentaciones, ¿cuánto más los que están delante de nosotros? Aquellos que nos guían, que nos están ayudando. Entonces oremos también por nuestros líderes. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando el que está delante nuestro prácticamente se desvanece, ya no está? ¿Y qué quiero hacer? ¿Qué quiero decir con esto? Los discípulos tuvieron que dejar ir a Jesús, que cumpliera con esta profecía, este llamado que él tenía de morir por cada uno de nosotros. Tuvieron que dejar que Jesús se fuera al cielo y que se cumpliera la palabra de su Padre. Entonces, ¿a quiénes estaban siguiendo ellos? ¿A quiénes estaban imitando? Pónganse a pensar, pónganse en esa situación, que tienen un maestro, alguien que les ha enseñado, y de una u otra manera se va, tiene que partir. Es una situación muy triste, muy compleja, donde solamente Dios, a través del Espíritu Santo, que Jesús mismo lo llamó el Consolador, nos puede guiar a actuar de una mejor manera. Ahora, pero tenemos una ventaja, y es que tenemos la palabra del Señor. Si nosotros queremos ser buenos discípulos, bueno, yo les recomiendo que lean las cartas del apóstol Pablo al joven Timoteo. Tienen un gran mensaje. Si hay algún joven que me está escuchando, yo les recomiendo igual que lea todos los libros de los proverbios. Hay grandes enseñanzas, no solamente escritas por el rey Salomón, sino proverbios que él también recaudó, guardó de otros autores que él no los escribe, no los menciona. Pero hay proverbios que son de autoría del rey Salomón y otros que no les pertenecen a él, pero son de tanta enseñanza que Dios ha permitido que también sean parte de la Biblia. Entonces, amados hermanos, nosotros como discípulos tengamos en esta oportunidad, quiero que se quede algo en claro. Tenemos que ser obedientes. Obedientes a nuestro Maestro, que es nuestro Señor Jesucristo. Obedientes a Dios, a nuestro Padre. Y también a nuestros líderes. Estar sujetos a lo que ellos nos digan, nos recomienden. Y Dios sabrá. Dios guardará nuestros corazones porque verá que nosotros tenemos un corazón de obediencia. Los resultados a veces yo conozco de que a veces han habido líderes que no han dado buenos consejos, pero estoy seguro de que Dios guarda los resultados de alguien que ha sido obediente. Yo en este día quiero que nosotros tengamos eso en claro. Tenemos que ser obedientes a la palabra del Señor, obedientes a nuestros líderes. ¿Y cuánto más?
nosotros mismos deberíamos buscar de que el Señor nos capacite para ser discípulos. Nosotros somos discípulos desde el momento en que le hemos entregado nuestra vida al Señor, tenemos una relación con Dios y al mismo tiempo tratamos de imitar a Jesucristo, tratamos de cumplir con su palabra, pero ahora nos toca otra parte que muchas veces no lo hemos estado cumpliendo, es ir y hacer discípulos. Que el Señor nos bendiga, que el Señor nos ayude. Y en este día, si usted desea orar, le invito a que cierre sus ojos y oremos al Señor para que el Señor nos ayude en lo que resta de esta semana, de este mes, de este año. Amado Padre Celestial, te agradecemos por lo que hemos podido, Señor, leer en tu palabra en este día, escuchar, aprender. Te pedimos de que sea su santa, Señor, su santa palabra, estando y guardándose en nuestros corazones, así como en nuestra mente. Ayúdanos, Señor, a cada día, Señor, ser capacitados por usted mismo, Señor, a través de su palabra, a través de una persona, de nuestros líderes, Señor, para que podamos ir por el mundo y hacer discípulos. Padre Santo, te agradecemos porque su palabra siempre es buena, siempre nos acompaña y nos ayuda, Señor, para toda buena obra. Te pedimos de que usted nos ayude en lo que resta de esta semana, en lo que resta de este mes y nos sea capacitando para ser, señores, aquellos discípulos que usted desea para su buena obra. Te agradecemos, te bendecimos y te damos toda la gloria, toda la honra y la alabanza. Así, estimados hermanos, estamos llegando ya al final de este podcast, haciéndole recordar de que no se olvide de suscribirse si es que no está suscrito, que le dé un like a este video que está aquí, que se queda guardado para que otras más personas puedan verlo y pueda llegar la palabra del Señor a otra más gente. Y asimismo, recordarle que si tiene algún tema, una pregunta, algo que le gustaría hablar o escuchar en una próxima edición de este podcast, puede dejarlo en la caja de comentarios. Yo gustosamente le responderé, o incluso podría hacer un video hablando de cierto tema y mencionando mi opinión a la luz de la palabra del Señor. Ha sido un gusto poder estar en este día con ustedes. Les mando un fuerte abrazo a cada uno y les deseo que el Señor les bendiga.